Hola y bienvenidos y bienvenidas a Miércoles de Conversatorio. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y de la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, los saludamos en el programa Artistas Jóvenes en la Escena Contemporánea, donde cada semana charlamos con artistas de nuestro estado que producen hoy, o bueno, en la actualidad. En esta ocasión estamos muy contentas porque se encuentra con nosotros Pablo Segura, fotógrafo y artista visual. Buenas tardes, Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Jimena? Buenas tardes. No, al contrario, gracias a ti por la invitación. Hombre, está bien chido tenerte aquí con nosotros. En ese sentido, nosotros nos conocimos más o menos a finales del año pasado, ¿no? En 2019, cuando en la Galería de Sí, Arte así es. Contemporáneo, cuando se presentó Paisajismo Especular en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa. Antes de platicar sobre esa exposición en particular, considero que sería una buena idea que nos compartieras un poquito cuál ha sido tu trayectoria en el mundo de las artes y sobre todo ligada a una pregunta en específico. ¿Por qué te has decantado por el empleo de la fotografía como un medio artístico? Híjole, estuve pensando en esta pregunta como bastante tiempo, pero creo que debo irme un poco al pasado y decir que pues yo nunca tuve mucho contacto con lo que era el arte, ¿no? Sabes, yo lo que llegaba a conocer era de libros, de enciclopedias y de las cosas que habitualmente te enseñan que eso es arte, ¿no? Entonces, yo creo que fue hasta un poco antes de entrar a la universidad que pude conseguir una cámara mía y empecé a tomar fotos y la gente tuvo muy buena recepción con mi trabajo. Yo nunca hubiera imaginado dedicarme a esto hace 10 años, porque yo iba a estudiar según medicina y estaba interesado en otras cosas, pero a partir de esta interacción que hubo con mi trabajo y con mis amigos y con las personas que poco a poco se empezaron a acercar a mí como a llamarme fotógrafo, etcétera, dije, bueno, pues si soy como que bueno naturalmente en esto, creo que debo aprovechar esta herramienta y esta oportunidad. Y entonces fue así que pues decidí presentar examen para la Universidad Veracruzana. La primera vez no quedé en un lugar lejísimos, pero la segunda vez me fue mucho mejor y fue ahí donde pude tener realmente un contacto más cercano con, con personas que piensan un poco más como yo, que están más conectadas a otra visión, ¿no? A la visión tradicional con la que crecemos. Entiendo que tú no eres de Jalapa, tú eres originario del estado, pero no de Jalapa. No, yo soy de un pueblito, de un lugar pequeño que se llama Camerino Zeta Mendoza, que está a una media hora de Orizaba, es la ciudad más cercana, pero podemos simular que es como un Coatepec y Jalapa. Yo viviría en el Coatepec de Orizaba. Uh-huh. Es un Sí, espacio mucho más pequeño, digamos. sí, es muy pequeño, son, no sé, unas 20 cuadras en total y tenemos un parque, una iglesia, y ya, no tenemos mucho acceso a la cultura. Hace poco se abrió una biblioteca y una casa de cultura en una fábrica que tenemos acá abandonada y realmente las personas no van, ¿sabes? No hay ese interés por acercarse al lado artístico. Una experiencia más que compartes en tu semblanza curricular fueron las colaboraciones que realizaste como guía, asistente de sala y en el staff interno del Fotomuseo Cuatro Caminos hace un par de años. Me llamó mucho la Sí, sí. atención porque considero que existen diferencias puntuales entre estar del lado de la creación, digamos, y estar del lado de la gestión y el manejo con las audiencias. Al respecto, ¿qué aprendizajes consideras relevantes de esa experiencia?
Ay, Dios. Pues yo siempre he sido un poco seguidor del discurso contemporáneo, podría decirse. Me encanta ir a museos donde no sé si una silla es una silla o si es una obra de arte. Este museo es un poco así, o era, porque ya recientemente cerró, y entonces yo pude ver cómo es la interacción de las personas hacia los espacios culturales, ¿no? Y es curioso cómo las personas interactúan con los espacios museísticos, porque muchas veces no saben ni qué es, ¿no? Ni qué hay, ni cómo funciona. Recuerdo que llevan muchas personas y lo único que querían era pasar al baño. Es que queremos pasar al baño. Y pues sí, adelante, ya estando adentro, los guías un poco para que se queden, para que entren a las galerías, para que recorran el museo y pues se vayan con otra perspectiva del espacio y de cómo funciona todo esto. Pero también hay muchas personas que no importa, no saben ni siquiera qué van a ver, pero ellos van con muchas ganas. Quieren conocer, quieren ver, quieren descubrir. Y eso es, creo que hay como un balance entre estos dos grupos de personas, porque una vez que entran al espacio, pues se vuelven como que tuyos, ¿no? Y puedes decirles lo que es y cómo funciona y los puedes guiar por otros espacios. Y de repente, no sé, una semana después ves que esta persona vuelve a ir y ahora llega con más amigos, cosas así. Pero bueno, eso es un descubrir cómo funcionan estos espacios. Pero fíjate que me gustó mucho el estar detrás, como ser esta parte invisible de lo que la gente ve, de la experiencia que se llevan las personas, porque al menos en esta exposición en específico, tú o uno, el guía, hacía la experiencia de la persona que visitaba. O sea, tú, el nivel de carisma, el nivel de ganas que tengas de estar haciendo tu trabajo, un aspecto de placer al visitante, a la persona. Entonces, creo que es muy importante y casi no es apreciado el trabajo que se hace detrás de lo que vemos cuando vamos a una exposición y que realmente es muchísimo trabajo, o sea, no, bueno, tú debes saber esto, ¿no? Es muchísima chamba. Es muy diferente estar produciendo y estar del otro lado y hacer las dos cosas al mismo tiempo es muy padre. Creo que es muy padre porque como artista, como creativo, como creador, ya sabes cómo se va a presentar, cómo se va a ver, cómo quieres que se vea. Lo montas en tu cabeza desde el momento en que empiezas a hacer el proyecto y creo que esa parte es fundamental, el saber no solamente cómo lo vas a hacer o qué estás haciendo, sino cómo lo vas a presentar, que casi siempre es algo que quizás porque somos jóvenes lo dejamos hasta el final, ¿no? Ay, pues que quede ahí o que se encarguen los del museo, ¿no? Para eso están. Pero no es cierto, tú también puedes participar en mucho o en poco, eso va a decidir, eso va a ser cosa tuya, pero es muy importante saber cómo quieres que quede al final. Sí, sí. Sí, definitivamente. En ese sentido, digamos que toda la cuestión museográfica viene a cerrar algo que se inicia quizá dentro del proceso de producción de una pieza, de un objeto artístico, ¿no? Porque en la conversación pasada platicábamos con Talia también sobre cómo definitivamente el espectador, la audiencia, es quien completa todo el proceso al no nada más, entre comillas, recibir la información o la experiencia sensible, sino al promover, provocar interpretaciones, sensaciones, experiencias, ideas, muchas cosas, ¿no? Y sin lugar a dudas, en ese sentido, la manera en cómo se coloca una pieza en un espacio X es fundamental, porque encamina un cierto tipo de experiencia.
que de otra manera no se podría generar o se generaría bajo otros órdenes y bajo otros conceptos y bajo otras ideas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que esta experiencia de haber estado en el museo y estar un poco de este otro lado donde sí, claro, el staff que permite la colocación de las piezas tendrá muchas ideas, ¿no? En la galería Don Cádiz es, vamos, es fuertísimo, es importantísimo porque tiene muchísimas ideas sobre cómo resolver cuestiones. Pero también el artista tiene algo que decir y algo que proponer, y yo creo que eso es muy valioso, Pablo, y yo creo que eso es algo que pudimos ver en paisajismo especular. Muchas gracias. Bien, ahorita vamos a hablar de eso. Primero vamos a hablar un poquito sobre algunos elementos que considero que en tu producción se presentan de manera continua. Uno de ellos es el trabajo con la imagen digital, que, digamos, sufre o experimenta ciertas manipulaciones, ediciones o alteraciones. Sabemos que en la historia de la fotografía, esto de la manipulación se ha presentado consecutivamente desde sus orígenes, ¿no? Desde los orígenes de la propia fotografía. Aunque claro que en aquella época bajo otros medios analógicos. Sobre este punto en particular, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu posicionamiento respecto a este tipo de procesos, manipulaciones o alteraciones? ¿Y qué hallazgos o descubrimientos has encontrado con este tipo de experimentación con la imagen a lo largo de tu producción? Ay, Dios. Pues, fíjate que yo siempre digo que me gusta vivir en el año en el que estamos, que ahorita es el 2020, ¿no? Prácticamente ya es el futuro. Y todos tenemos acceso a la información y acceso a herramientas que antes no existían y que son completamente gratuitas y que están en la palma de tu mano, ¿no? Entonces, yo siempre he sido fan, por ejemplo, de la fotografía móvil. Cuando los celulares empezaron a tener cámara, yo me obsesioné porque como un teléfono iba a tener una cámara. Entonces, siempre he trabajado con los dispositivos tecnológicos y creo que forma parte de lo que uno quiera decir con las herramientas que utiliza. Después de hacer foto y foto y foto y foto en las clases, llega un punto en el que tienes que hacer tu propio discurso, tu propia línea, tienes que decir algo con tu trabajo y no solamente hacer las tareas, ¿no? Que también en las tareas puedes meter mucho de tu personalidad y de tu estética, pero además de estar produciendo en la escuela, tú tienes que empezar a producir por cuenta propia. Creo que así fue como me acerqué más a la digital, al arte digital, al glitch, al arte media, ¿no? Porque pues todo el tiempo estoy con el teléfono en mis manos y todo el tiempo voy tomando fotos en la calle y tomo foto a una basura y le tomo foto a un árbol y le tomo foto a todo. Creo que todos deberíamos acercarnos más a la tecnología está en todos lados y que cada vez es más inevitable, que cada vez está más presente en todo, en el cuerpo, en la ropa, en las herramientas, en los procesos, ¿no? Entonces, pues si lo tenemos tan al alcance, usémoslo. Yo rescato mucho de lo que nos acabas de compartir, la idea, pero sobre todo la práctica de comenzar, digamos, a experimentar con una manera, no quiero decir única, porque no sé si en el mundo del arte exista lo único, pero sí considero que existe tu punto de vista. Son cosas diferentes desde mi perspectiva, ¿no? Desde antes de graduarte. En otro conversatorio con el maestro Manuel Velázquez, eso comentaba un poco él, ¿no? Decía, es que, bueno, los estudiantes de la Facultad de Artes estaría muy bien si
desde antes de salir, ya hubieran generado redes de trabajo, ya hubieran concursado para cierta exposición o para lograr colocar cierta obra en lugar X, ¿no? Sobre todo en el entendido, quizá no tanto de ir construyendo renombre o algo así, sino de ir comenzando a familiarizarse con con los procesos administrativos y con los procesos de gestión de los espacios de exhibición y de muchos espacios culturales. Otro elemento que encuentro característico es tu intención por capturar espacios urbanos y espacios naturales. Quizá en paisajismo especular, de lo que estábamos hablando hace ratito, esta idea es más evidente porque se basa, y aquí te voy a citar, en la transformación y modificación de un espacio natural muy particular, cargado de conexiones personales, pero mostrado en un ámbito público con la finalidad de compartir tanto el sitio geográfico como la sensación que otorga ese tesoro natural, escondido y olvidado. Bueno, esta frase la retomo textualmente, insisto, de un texto que formaba parte de la exposición y creo que nos acerca un poquito a la idea general. Sin embargo, no quisiera yo dejar pasar la oportunidad de solicitar que nos cuentes con más detalle de qué trató Paisajismo Especular. Ay, Dios. Eh, Contrario a lo que platicaba hace rato sobre mi lugar pequeño y donde casi no hay nada, nos rodea una enorme naturaleza variada, preciosa, diversa. Estamos rodeados de cerros altísimos. Tenemos el volcán, el Pico de Orizaba, a 1 hora de distancia. Tenemos muchos ríos, muchas lagunas, muchos bosques. Siento que sería el privilegio de estar incomunicados, de no tener tanta modernidad en la ciudad. Y estos lugares siempre han sido parte de mí. Yo siempre he estado en este lugar y a pesar de que los recorría, los visitaba, llevaba amigos, etcétera, fue hasta que tuve que salir de aquí a estudiar, a trabajar, a ciudades más grandes. Cada vez que regresaba, quedaba asombrado, ¿no? De lo altos que son los cerros, de lo cristalina que es el agua, de todo lo que está aquí a nada de distancia. Entonces, fue a partir de ese proceso de tener que dejar de ver lo que era mi cotidiano, acostumbrarme a otra realidad, a otro modo de vida y volver a mi tierra, me hizo apreciar muchísimo estos lugares que yo siento que son mágicos y que son muy, muy representantes de la zona donde vivo. Entonces, poco a poco me empecé a apropiar de ellos. Llegaba o visitaba estos lugares cuando yo sabía que no había nadie, o muy temprano o muy por la noche, y no iba a hacer nada más que sentarme y estar ahí y disfrutar del espacio, de la naturaleza, de aprender un poco de ese proceso de reflexión, de introspección. Entonces, pues, le entré un poco al land art, al arte del paisaje. Estuve trabajando varios meses en 2 lugares, en un río que pasa muy cerca de mi casa, que es único en todo el país, y en un cerro, en la punta de un cerro que también está relativamente cerca de mi casa. Y por 3 meses estuve subiendo hasta la punta del cerro con palas, con picos, con cubetas y mucha agua y frutas, ¿no? Etcétera, porque este lugar, la colina del cerro, la modifiqué creando unos ríos de piedras propias del lugar empezó como para evitar un poco la erosión del suelo, porque llueve mucho por acá y quería preservar ese espacio.
pero luego me di cuenta que tenía una visión o una cuestión más estética que la podía trabajar y pues hice algunos canales de piedras y algunas de estas piedras las modifiqué, las intervine con una película reflejante, como si fuera un espejo. Entonces, la tierra de esta zona es naranja y al poner el espejo contra el suelo refleja el cielo, que es como una oposición natural de colores, azul y naranja. Entonces me llamó mucho la atención cómo se veía, cómo podía quedar al finalizar y cómo lo podía presentar también en un espacio cuando llegara el momento. Entonces, fueron 3 meses de mucho trabajo, la verdad, porque las que modificaba con espejo las tenía que bajar porque la gente que sube a los cerros se las llevaba y cada vez que subía el cerro subía como con 20 kilos de piedras en mi espalda y cada vez que bajaba tenía que volverlas a bajar y así por 3 meses. Entonces fue parte del proceso creativo de hacerlo, realmente, y una modificación de ese tamaño requiere mucho más que solo ganas de hacerlo, ¿no? Tienes que hacerlo, en verdad. Y hasta el momento, la semana pasada subí, la gente sigue interactuando con el espacio. Ya no hay piedras reflejantes, pero todo el espacio ha ido cambiando. Han agregado más canales, han sacado piedras y han hecho figuras. Formaba parte de la instalación que la gente pudiera intervenir con el espacio y formar parte de una obra de arte. Creo que eso me gusta bastante. Y el otro lugar fue en un río que está aquí muy cerca de mi casa y también jugué con los espejos y con el cielo y con la tierra, pero eso fue algo mucho más sencillo de elaborar porque pues está a la altura del piso y está cerca de mi casa y no tomó tanto tiempo. Y ese lugar sí lo limpié porque no me gustaría que se contaminase por algo que yo hice, ¿no? Cuando considero que este espacio es sagrado y algo así. Entonces lo montaba, lo desmontaba, tomaba fotos y cuando acabé me lo llevé. Pero las piedras sí se quedaron allá arriba. Y evidentemente la gente las fue tomando todavía, ¿no? Sí, yo quiero creer en una idea muy romántica que cada persona que tiene una piedra en su casa forma parte de la obra. Sí, claro. Ujú. Sí, Sí, pienso en que dos cosas. Por una parte, como independencia del proceso creativo, pero también de la idea que está haciendo que el proyecto artístico tome cuerpo y tome forma. En dependencia del proceso creativo, en ocasiones el cuerpo juega un papel muy importante, ¿no? El propio cuerpo del artista. En tu caso, subiendo y bajando piedras, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Tania Jimena, subiendo cerros inmensos, con todo sí, lo que este claro. esfuerzo implica. Y vamos, eso como un factor dentro de la ecuación que implica el proyecto artístico, creo que es muy interesante porque te permite también habilitar una relación distinta con tu cuerpo y con el espacio. Para ir cerrando un poco la conversación, quisiera preguntarte si ahorita estás realizando otros proyectos. Pues sí, pero yo siempre estoy haciendo proyectos, ¿sabes? Siempre estoy tomando fotos, siempre estoy haciendo esto, lo otro, y cuando me doy cuenta ya estoy haciendo una serie o hay un grupo de fotos que son similares o hay una cierta característica que vincula quizás todo lo que estoy haciendo. Entonces en ese sentido, tengo como 8 proyectos al mismo tiempo, pero en sí, uno que empecé en 2017 y que lo voy a continuar hasta el día que deje de existir en este planeta, es con unas fotografías instantáneas, registrar en fotografía instantánea cosas que considero arte
o cosas, objetos de basura, situaciones extrañas, una pila de cosas en la calle que pudieran estar situadas en forma peculiar, yo lo registro porque siento que si ese objeto que a mí me está transmitiendo algo como artístico y sensorial, lo metieras a una galería o a un museo de arte contemporáneo, quizás podría tener otro contexto completamente diferente, muy aparte del que el artista quisiera decir, sino en el proceso de la interacción con el público. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros. Me voy despidiendo de todos ustedes. Les agradezco mucho su compañía a lo largo de este miércoles de conversatorio. En el próximo contaremos con la participación de Luis Morales, grabador de nuestro estado. Les invitamos a sintonizarnos a las 18 horas en Artistas Jóvenes en la Escena Contemporánea. Pablo, gracias por estar aquí y compartirnos tu tiempo, tus puntos de vista, tus experiencias, tus ideas, etc. Muchas gracias a ti. No, hombre. ¿En dónde podemos conocer más de tu trabajo? Pues, por el momento sería en mis redes sociales, que es el Instagram, quizás el Facebook. Me estoy haciendo una página ya, al fin mía, pero por el momento solamente sería en Instagram. Perfecto. Sí, claro. Muchísimas gracias. ¿Hay algo más que quisieras compartir con nosotros? Pues darle las gracias a las personas que nos están sintonizando. Es para mí muy importante. Se siente muy bonito que me consideren un joven creativo o creador. Y pues que si se dedican al arte, no se rindan, háganlo, sigan haciendo, sigan produciendo, aunque sean cosas que solo ustedes entiendan, háganlo, síganlo haciendo. Y mucha suerte y gracias a todos. No, hombre, gracias a ti, sin lugar a dudas, la constancia y la perseverancia son muy importantes y son claves. Me despido de todos ustedes, espero que nos veamos el próximo miércoles. Buenas tardes y nos vemos pronto. Hasta luego.